Imagina un instante que parece insignificante, pero que termina alterando la vida de alguien para siempre. Una cámara, un clic, y de pronto el mundo entero está observando. Algunas de las fotos más impactantes no son solo imágenes, son catapultas hacia el caos, el sacrificio y las segundas oportunidades. Desde un político que pierde su carrera por un desliz digital hasta un gesto de valentía que desafía los prejuicios raciales, cada captura tiene el poder de inmortalizar un momento y, a veces, de arruinar vidas. A través de estas historias, descubrirás que una sola imagen puede ser el inicio de una leyenda o el preludio de una tragedia. ¿Estás listo para ver cómo un simple encuadre puede marcar el destino de personas reales? La tragedia de Elizabeth Siddal. Una joven de belleza singular y musa de los prerrafaelitas dejó una huella indeleble en la historia del arte. Sin embargo, esta fama tuvo un costo personal devastador. Siddal es conocida principalmente por ser la modelo de la icónica pintura Ofelia, creada por John Everett Millais en 1852. Para lograr la atmósfera etérea de la obra, Millais le pidió que posara sumergida en una bañera llena de agua. Aunque las lámparas de aceite mantenían el agua caliente al principio, estas se apagaron durante la sesión. Siddal, comprometida con la visión del artista, permaneció inmóvil, soportando el frío glacial del agua. Esto le provocó una severa neumonía que marcó el inicio de sus problemas de salud. A pesar de las adversidades, Elizabeth también fue una talentosa artista y poeta, pero su obra quedó opacada por su papel como musa. Su relación con Dante Gabriel Rossetti, otro destacado pintor, fue turbulenta y llena de altibajos. Aunque se casaron, Elizabeth sufría depresión y desarrolló una adicción al láudano, un potente opioide utilizado como analgésico. En 1862, su vida terminó abruptamente tras una sobredosis. Su trágico destino quedó sellado como un símbolo de los sacrificios extremos realizados en nombre del arte. Tras la muerte de Elizabeth, Rossetti colocó un cuaderno de poemas en su ataúd como tributo. 7 años después, atormentado por la pérdida, decidió exhumarla para recuperar los escritos. Según testigos, el cuerpo de Siddal permanecía sorprendentemente intacto, lo que alimentó rumores y leyendas en torno a su figura. La historia de Elizabeth Siddal no solo destaca su contribución al arte prerrafaelita, sino también las dificultades que enfrentaron las mujeres en el ámbito artístico durante la era victoriana. Su vida, marcada por el talento, el sufrimiento y la tragedia, continúa siendo una fuente de fascinación y estudio en la actualidad. La caída de Anthony Weiner. Una estrella en ascenso de la política estadounidense, vio su carrera desplomarse de manera estrepitosa. Electo como congresista por Nueva York en 2007, Weiner era conocido por su oratoria apasionada y su enfoque directo en temas sociales. Sin embargo, en 2011, su carrera sufrió un golpe devastador debido a un error que lo colocó en el centro de un escándalo mediático sin precedentes. Weiner intentó enviar una foto íntima como mensaje privado a través de Twitter, pero accidentalmente la publicó en su cuenta pública. La imagen, que mostraba una parte íntima de su cuerpo, rápidamente se viralizó, desatando un torrente de críticas. Inicialmente, Weiner negó ser el responsable, afirmando que su cuenta había sido hackeada. Sin embargo, ante las crecientes evidencias, finalmente admitió haber enviado la foto. Esto llevó a su renuncia en junio de 2011, marcando el fin de su carrera en el Congreso. No obstante, el escándalo no terminó ahí. En 2013, mientras intentaba un regreso político postulándose para alcalde de Nueva York, se revelaron más mensajes inapropiados enviados bajo el seudónimo Carlos Danger. Esto aniquiló cualquier esperanza de redención. En 2016, otro escándalo salió a la luz. Weiner fue acusado de enviar mensajes explícitos a una menor de 15 años. Este hecho resultó en una investigación federal que culminó con su arresto en 2017. Fue sentenciado a 21 meses de prisión, además de ser obligado a registrarse como delincuente sexual. El caso de Anthony Weiner marcó uno de los primeros ejemplos de cómo las redes sociales pueden destruir carreras políticas. Curiosamente, su caída coincidió con el auge de los memes en Internet, convirtiéndose en un símbolo cultural del mal uso de las plataformas digitales. Weiner pasó de ser una figura prometedora a un recordatorio de las consecuencias de la imprudencia en el ámbito público, dejando una marca indeleble en la política contemporánea. La ejecución de Nguyen Ngoc Loan. La guerra de Vietnam fue escenario de innumerables imágenes que capturaron la brutalidad del conflicto, pero pocas fueron tan impactantes como la que muestra al general Nguyen Ngoc Loan,
ejecutando a un combatiente del Viet Cong. Esta fotografía, tomada por Eddie Adams durante la ofensiva del Tet en 1968, se convirtió en un símbolo de la violencia desmedida de la guerra. Loan, quien en ese momento era jefe de la Policía Nacional de Vietnam del Sur, disparó a quemarropa a un hombre acusado de haber asesinado a toda una familia, incluyendo mujeres y niños. El contexto detrás de esta imagen, sin embargo, fue mucho más complejo. Loan justificó su acto como un mensaje para desalentar futuros ataques y vengar la masacre. A pesar de esto, la foto, publicada en periódicos de todo el mundo, fue interpretada como un acto de brutalidad despiadada, dañando irreparablemente la reputación del general. La imagen se convirtió en un emblema de las atrocidades de la guerra, pero también en una condena pública que Loan llevó consigo hasta su muerte. Adams, el fotógrafo, expresó más tarde su remordimiento por haber capturado ese momento, afirmando: "El general mató al Viet Cong con su pistola, pero yo lo maté con mi cámara". Loan emigró a Estados Unidos tras la guerra y abrió una pizzería en Virginia. Sin embargo, la notoriedad de la imagen lo siguió, enfrentando rechazo y boicots. Cuando Loan murió en 1998, Eddie Adams escribió un obituario elogiándolo como un héroe y padre de familia, destacando que una sola imagen no podía definir toda su vida ni sus valores. La fotografía es un recordatorio del poder que tienen las imágenes para moldear percepciones y condenar actos sin considerar los matices. A pesar de sus defectos y las circunstancias extremas de la guerra, Loan fue una figura compleja cuya vida estuvo marcada por un solo segundo capturado en película. El video de George Holiday. El 3 de marzo de 1991, George Holiday tomó su cámara de video en Los Ángeles, sin imaginar que lo que grabaría cambiaría la historia de Estados Unidos. Desde la ventana de su apartamento, capturó cómo 4 oficiales de policía golpeaban brutalmente a Rodney King, un hombre afroamericano detenido tras una persecución en automóvil. Este video se convirtió en una pieza clave para exponer la brutalidad policial y las tensiones raciales de la época. En una era anterior a los teléfonos inteligentes, el video de Holiday era una rareza. Fue transmitido por cadenas de televisión, generando una ola de indignación en todo el país. Sin embargo, cuando los oficiales fueron absueltos en abril de 1992, la decisión desató los disturbios de Los Ángeles, que dejaron 54 muertos y miles de heridos, además de una devastación generalizada. La vida de Holiday cambió drásticamente después del incidente. Aunque no buscaba fama, su identidad fue revelada, lo que lo convirtió en objeto de amenazas y acoso. Perdió su trabajo y su matrimonio sufrió tensiones irreparables debido a la atención mediática constante. Holiday nunca recibió compensación económica por su video, a pesar de que fue utilizado extensamente por los medios. Pasó el resto de su vida trabajando como plomero independiente y manteniendo un perfil bajo. La grabación de Rodney King marcó un punto de inflexión en la relación entre la sociedad estadounidense y las fuerzas del orden. Aunque Holiday no buscó ser protagonista, su acto de documentar un evento injusto dejó un legado profundo sobre la importancia de la responsabilidad policial y el impacto de los ciudadanos al exponer abusos. Ed Miliband y el sándwich de tocino. La política está llena de momentos que pueden definir carreras, pero pocos tan inusuales como el caso de Ed Miliband y su sándwich de tocino. En mayo de 2014, el entonces líder del Partido Laborista británico fue fotografiado comiendo un sándwich de tocino en Covent Garden, Londres. Aunque a simple vista parecía un acto cotidiano, la imagen capturó a Miliband en una postura torpe, con una expresión poco favorecedora. La fotografía rápidamente se convirtió en un meme viral, atrayendo burlas tanto de la prensa como del público. Los tabloides británicos, particularmente The Sun, utilizaron la foto para ridiculizar a Miliband en portadas, describiéndolo como alguien incapaz de realizar algo tan sencillo como comer un sándwich. El daño político fue considerable. En lugar de centrarse en sus políticas y propuestas para las elecciones generales de 2015, la atención se desvió hacia su falta de carisma y su percepción pública como una figura poco confiable. Aunque Miliband luchó por redirigir el enfoque hacia temas serios, la imagen quedó grabada en la mente de los votantes. Tras su derrota electoral, Miliband dejó el liderazgo del Partido Laborista, reconociendo que no había logrado conectar emocionalmente con el electorado. La fotografía se convirtió en un caso de estudio sobre cómo los momentos aparentemente triviales pueden tener un impacto significativo en la política contemporánea. La empresa que suministró el sándwich de tocino que Miliband comió
Greggs experimentó un aumento en sus ventas después del incidente, ya que los curiosos acudieron a probar el famoso bocadillo. El caso de Miliband es un ejemplo perfecto del poder de las imágenes en la política moderna. En un mundo donde los momentos virales pueden eclipsar las ideas, la foto del sándwich de tocino sirve como recordatorio de que incluso los detalles más pequeños pueden cambiar el curso de una carrera. El gesto del poder negro en las Olimpiadas de 1968 no solo se convirtió en una imagen icónica, sino también en una poderosa declaración de resistencia y solidaridad que resonó en todo el mundo. Mientras Tommie Smith y John Carlos alzaban sus puños enguantados en negro, el mundo quedó en silencio, observando cómo el deporte y la política se entrelazaban de manera irreductible. Sin lugar a dudas, esta fue una de las acciones más audaces de la historia olímpica, y su impacto sigue siendo profundo. Pero, ¿qué pasaba detrás del podio? Es aquí donde la figura de Peter Norman cobra una relevancia fascinante y al mismo tiempo desgarradora. De entrada, es crucial señalar que Norman no estaba allí como un simple espectador. Este australiano no solo compartió el podio con Smith y Carlos, sino que también respaldó sus ideales con valentía. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente sorprendente es cómo un gesto aparentemente sencillo, como portar una insignia del proyecto olímpico por los derechos humanos, desencadenó una cadena de eventos que cambiaría por completo el curso de su vida. Y es que, en un contexto tan polarizado como el de la Australia de la época, este acto no fue percibido como un apoyo solidario, sino como una provocación directa al status quo. Por otro lado, resulta impactante que Norman, a pesar de haber demostrado su habilidad en la pista al marcar el segundo mejor tiempo mundial, fuera prácticamente borrado de la escena deportiva. Australia no solo lo excluyó de las competencias internacionales, sino que lo condenó al ostracismo social, un castigo que incluso hoy sigue generando indignación. Sin embargo, a pesar de los enormes costos personales que tuvo que pagar, Norman nunca expresó arrepentimiento alguno. Más bien, se mantuvo firme en sus ideales, lo que añade una capa aún más inspiradora a su historia. Lo que resulta profundamente conmovedor es que, cuando Norman falleció en 2006, Smith y Carlos estuvieron allí para llevar su ataúd, un gesto que cerró un círculo de solidaridad y reafirmó su hermandad. En definitiva, el legado de este momento es un recordatorio de que la valentía no siempre se encuentra en los actos grandiosos, sino en aquellos gestos pequeños que desafían las estructuras de poder y resuenan a lo largo de las generaciones. Además, demuestra que, aunque las historias puedan parecer incompletas, las conexiones humanas son capaces de darles el final digno que merecen. El malentendido de Dick Middleton. La década de los 60 en Estados Unidos estuvo marcada por intensas luchas por los derechos civiles. En este contexto, una fotografía tomada en Birmingham, Alabama, se convirtió en un símbolo poderoso de la brutalidad racial. La imagen muestra a Dick Middleton, un policía blanco, aparentemente incitando a su perro a atacar a Walter Gadsden, un joven manifestante negro. Esta escena, ampliamente difundida en periódicos y revistas, reforzó la percepción de una fuerza policial racista que reprimía brutalmente las demandas de igualdad. Sin embargo, la historia detrás de la imagen es más compleja. Según el periodista Malcolm Gladwell, en su podcast Revisionist History, Middleton no estaba azuzando al perro contra Gadsden. Por el contrario, el joven chocó accidentalmente contra el oficial en el caos de la protesta, lo que provocó que el perro reaccionara de forma instintiva. Middleton intentaba controlar al animal y proteger a Gadsden de una posible agresión mayor. A pesar de esta aclaración, la foto se convirtió en un icono del movimiento por los derechos civiles. La percepción pública no distinguió matices, y Middleton fue etiquetado como un símbolo de opresión racial. Aunque conservó su trabajo como policía, su vida estuvo marcada por amenazas y aislamiento, mientras su familia enfrentaba la hostilidad de la comunidad. La foto fue inmortalizada en una escultura de Birmingham que representa los momentos más oscuros de la lucha por los derechos civiles, perpetuando la interpretación original de los eventos. La historia de Dick Middleton ilustra cómo una imagen puede manipularse en el imaginario colectivo, descontextualizando a las personas involucradas. Su caso es un recordatorio de que, en tiempos de agitación social, los matices pueden ser eclipsados por narrativas simplistas pero poderosas. Al Franken y la foto de la gira USO. A finales de 2017, el movimiento Me Too marcó un punto de inflexión en cómo la sociedad aborda el acoso sexual.
En este contexto, el senador estadounidense Al Franken enfrentó acusaciones de conducta inapropiada, catalizadas por una fotografía tomada durante una gira de la USO a mediados de los años 2000. En la imagen, se ve a Franken simulando tocar los pechos de Leanne Tweeden, una compañera de la gira, mientras ella dormía con un chaleco antibalas. La imagen, ampliamente difundida en redes sociales y medios de comunicación, generó indignación. Aunque Franken inicialmente se disculpó, afirmando que era un intento de humor que salió mal, la presión pública aumentó. Otras mujeres presentaron acusaciones de contacto físico no deseado, lo que llevó a que numerosos senadores, incluidos colegas demócratas, pidieran su renuncia. El escándalo marcó el fin de la prometedora carrera política de Franken, quien dejó el Senado en diciembre de 2017. Su caso generó un intenso debate sobre los límites del humor, el contexto de las acusaciones y la rapidez con la que las figuras públicas pueden ser condenadas en la opinión pública. Una encuesta de 2018 reveló que la mayoría de los votantes de Minnesota, estado natal de Franken, creían que él no debía haber renunciado. La caída de Al Franken es un ejemplo de cómo un solo acto, combinado con un contexto social cambiante, puede alterar el rumbo de una carrera. Aunque él intentó defenderse como un defensor de los derechos de las mujeres, su caso refleja la delgada línea entre la percepción pública y la culpabilidad individual. La imagen de Juan Romero y Robert F. Kennedy. El 5 de junio de 1968, la nación estadounidense quedó conmocionada por el asesinato del senador Robert F. Kennedy, una de las figuras políticas más prometedoras de su tiempo. Durante su discurso en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, Kennedy fue baleado mientras se desplazaba por la cocina del lugar. En ese momento crítico, un joven ayudante de camarero llamado Juan Romero corrió hacia él para sostener su cabeza y ofrecerle consuelo en sus últimos instantes de vida. Una fotografía capturó esta escena desgarradora, mostrando a Romero con expresión de angustia mientras sostenía al moribundo senador. La imagen, publicada en todo el mundo, se convirtió en un símbolo de la tragedia, pero también tuvo un impacto inesperado en la vida de Romero. Aunque su acto fue de pura humanidad, muchos comenzaron a enviarle cartas y mensajes, acusándolo injustamente de estar involucrado en el asesinato o incluso de ser cómplice. Romero, de origen mexicano, trabajaba arduamente para mantener a su familia y nunca buscó la fama ni el protagonismo. Sin embargo, la atención mediática y las constantes acusaciones le resultaron insoportables. Se mudó repetidamente para escapar de la notoriedad y evitar preguntas intrusivas. A pesar de las dificultades, Romero siempre habló con respeto y admiración hacia Kennedy, describiéndolo como un líder compasivo. Décadas después del asesinato, Romero reveló que guardaba una cuenta de 20 centavos que Kennedy le había dado como propina la noche del evento, como un recuerdo de un hombre que consideraba un verdadero héroe. La fotografía de Juan Romero y Robert F. Kennedy es un testimonio de la humanidad que surge incluso en los momentos más oscuros. La vida de Romero, marcada por esta tragedia, es un recordatorio de cómo una sola imagen puede definir y transformar el destino de una persona común. Miss Irak y Miss Israel. En el año 2017, Sara Aidan, Miss Irak, hizo historia al participar en el certamen de Miss Universo en Las Vegas. Sin embargo, su participación quedó eclipsada por una fotografía que desató una controversia internacional. Durante el evento, Aidan posó para un selfie junto a Miss Israel, Hadar Gandelsman. Aunque la intención de Aidan era transmitir un mensaje de paz y unidad, la imagen generó una reacción violenta en su país natal y en gran parte del mundo árabe. La fotografía fue publicada en las redes sociales de Aidan con un pie de foto que promovía la coexistencia entre israelíes y árabes. Sin embargo, rápidamente desató críticas feroces, incluidas amenazas de muerte contra Aidan y su familia. La presión fue tal que la familia de Aidan se vio obligada a huir de Irak para garantizar su seguridad. Las autoridades iraquíes también presionaron a Aidan para que eliminara la publicación, pero ella se negó, defendiendo su mensaje de paz. A pesar de las consecuencias, Aidan se convirtió en una activista por los derechos humanos y continuó abogando por la reconciliación entre las comunidades. Su valentía y determinación la han hecho destacar como una voz importante en temas de derechos humanos y libertades individuales. Sara Aidan fue la primera representante de Irak en el certamen de Miss Universo en 45 años, lo que ya marcaba un hito histórico antes del incidente del selfie. La historia de Aidan refleja cómo un gesto aparentemente simple puede convertirse en un catalizador para el cambio social,
pero también en una fuente de conflicto en regiones profundamente divididas por tensiones políticas y religiosas. Lester Leroux y la tragedia de Oklahoma. El 19 de abril de 1995, un acto de terrorismo interno sacudió a Estados Unidos. El atentado de Oklahoma City destruyó el edificio Alfred P. Murrah y dejó 168 muertos, incluidos 19 niños. Entre los escombros y el caos, una imagen capturó el horror del momento: un bombero abrazando el cuerpo sin vida de una niña pequeña. Esta fotografía, tomada por Lester Leroux, se convirtió en un símbolo de la tragedia, pero también marcó profundamente la vida de su autor. Leroux, empleado de una empresa de gas, llegó al lugar con su cámara personal tras escuchar la explosión. Sin formación profesional en fotografía, simplemente quiso documentar la escena. La imagen fue publicada en Newsweek, ganando notoriedad inmediata. Sin embargo, su decisión de capturar el momento no estuvo exenta de controversia. La madre de la niña en la foto expresó su descontento por lo que percibió como una comercialización del dolor. La controversia escaló cuando la empresa para la que trabajaba Leroux reclamó los derechos de la imagen, argumentando que había sido tomada durante horas laborales. Esta disputa derivó en una batalla legal que Leroux no pudo costear, dejándolo endeudado y emocionalmente agotado. Otra fotografía tomada casi al mismo tiempo, por Charles Porter, ganó el premio Pulitzer, mientras que la de Leroux quedó relegada, intensificando su sensación de fracaso personal. A pesar de las adversidades, Leroux defendió su decisión de capturar el momento como un acto de humanidad y un intento de dar testimonio del impacto de la tragedia. Su historia es un recordatorio de los dilemas éticos y emocionales que enfrentan quienes documentan eventos traumáticos. Ira Hayes e Iwo Jima. La imagen de 6 marinos izando la bandera estadounidense en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial es una de las fotografías más icónicas de la historia. Entre ellos estaba Ira Hayes, un nativo americano de la tribu Pima. A pesar de su heroísmo en el campo de batalla, Hayes sufrió enormemente tras el final de la guerra. La fotografía, tomada por Joe Rosenthal en 1945, convirtió a los hombres en símbolos de valentía y unidad. Hayes, sin embargo, no deseaba esta atención. Fue llevado de gira por Estados Unidos para recaudar fondos de guerra, pero la experiencia lo distanció de sus camaradas y lo sumió en una crisis emocional. Sentía que había abandonado a sus compañeros caídos y que la fama era un peso injusto. Después de la guerra, Hayes regresó a su reserva en Arizona, donde enfrentó discriminación racial y luchó contra el alcoholismo. Murió trágicamente en 1955, a los 32 años, en circunstancias vinculadas al abuso de alcohol. Ira Hayes fue interpretado por Adam Beach en la película Flags of Our Fathers de Clint Eastwood, que retrata las complejidades detrás de la famosa imagen. La historia de Hayes destaca cómo los héroes pueden ser atrapados por las expectativas públicas, mientras luchan con sus propias cicatrices internas. Su vida es un testimonio de los costos personales de la guerra y la gloria no deseada. Kathy Griffin y su foto con la cabeza de Trump. En mayo de 2017, la comediante Kathy Griffin desató una tormenta mediática al posar para una fotografía sosteniendo una cabeza falsa ensangrentada que representaba al entonces presidente Donald Trump. La imagen, concebida como una sátira política, fue publicada en sus redes sociales y rápidamente desató una reacción masiva. Aunque Griffin es conocida por su humor mordaz y controvertido, esta vez cruzó una línea que generó indignación tanto en el público como en figuras políticas de ambos partidos. La fotografía fue condenada por su explícito simbolismo violento, y Trump respondió directamente en Twitter, afirmando que su familia estaba traumatizada por la imagen. A raíz de esto, Griffin enfrentó un boicot generalizado. CNN la despidió como copresentadora de su especial de Nochevieja, y muchos de sus contratos de comedia fueron cancelados. Además, recibió amenazas de muerte y fue objeto de una investigación por parte del servicio secreto. Griffin inicialmente se disculpó públicamente, afirmando que había llevado la broma demasiado lejos. Sin embargo, posteriormente retiró su disculpa, alegando que había sido víctima de persecución política. Su carrera sufrió un golpe devastador y pasó años tratando de reconstruir su imagen pública, realizando giras internacionales en lugares donde todavía encontraba apoyo. La historia de Kathy Griffin subraya los riesgos del humor político extremo en la era digital.
En un clima polarizado, incluso una figura conocida por desafiar los límites puede enfrentar consecuencias que redefinen su carrera y su legado.